Hace 4 años cambié radicalmente la forma en la que veía el estudio y la sensación que el hecho de estar sentado estudiando producía en mí. Ya que desde que comencé a aplicar las estrategias que les comento en este video, pude pasar de estar 1 hora sentado en mi escritorio completamente agobiado y queriendo acabar continuamente a poder estudiar más de 10 horas con suficiente energía para dedicarle a mi tiempo personal, gimnasio y el resto de proyectos que tengo asociados a la universidad. Si eres nuevo por acá, me llamo Cristian, soy estudiante de medicina en Cuba y me dedico a crear contenido tanto en YouTube como en Instagram sobre productividad, gestión del tiempo y técnicas de estudio. Sin más, comencemos. Hay una famosa frase que dice: cuando no consigas los resultados esperados, cambia la forma, pero nunca el objetivo. Si estudiar lo único que haces es aburrirte, si sientes que no disfrutas lo que haces y si te sientes desmotivado con el solo hecho de pensar en que tienes que estar sentado horas y horas leyendo, memorizando contenido, resumiéndolo, déjame decirte que lo primero que necesitas cambiar es las técnicas y estrategias que utilizas. Normalmente esto es una carrera de largo plazo y sin disfrutar el proceso no vas a llegar a ningún lado. Siempre nos han vendido la idea de que el hecho de estudiar obligatoriamente tiene que ser aburrido, pero la realidad es que no, simplemente puedes utilizar técnicas de estudio que disfrutes y sean más atractivas a la hora de realizarlas. Una de las estrategias que puedes implementar es el hecho de elaborar flashcards, que te las puedes hacer tanto a mano o utilizando un programa que se llama Anki. Y por acá arriba te dejo un video donde te explico todo el funcionamiento de Anki. Pero básicamente la flashcard consiste en unas tarjetas en donde en el anverso colocas una determinada pregunta del contenido que estés estudiando y en el reverso colocas la respuesta a esa pregunta. De esta forma, el hecho de retarte a ti mismo intentando dar con la respuesta correcta de cada una de las preguntas y elaborar tu estudio en formato de preguntas y respuestas puede ser mucho más atractivo que la típica lectura pasiva que implementa la mayoría de los estudiantes. Otra de las estrategias que utilizo es el hecho de enfocar mi estudio a responder exámenes, que esta, además de ser una técnica respaldada por la ciencia muy efectiva a la hora de estudiar, denominada aprendizaje activo, le da a tu cerebro cierta sensación de competencia al querer responder todas las preguntas correctamente. Además, puedes tomar una hoja completamente en blanco e intentar explicarte el contenido que has visto hasta ahora, o simplemente dividir tu estudio en secciones. Al finalizar cada una de esas secciones, tomas una hoja y te intentas explicar lo que has visto en esa sección. Puedes explicárselo también a otra persona. Esto se conoce como técnica de Feynman, hablé de ella en el video pasado, y además de ser muy efectiva a la hora de estudiar, reduce un poco la fricción, ya que no es tan engorroso, digamos, como el hecho de estar copiando resúmenes y demás. Toda esta gamificación del estudio, como me gusta llamarle, es decir, básicamente retar a nuestro cerebro e intentar hacerle las cosas un poco más atractivas por el hecho de que si sientas cierto nivel o cierto grado de competencia, puedes potenciarlo además con ciertos retos a nivel de intervalos de tiempo, es decir, por ejemplo, establecerte estudiar los primeros 4 temas en las próximas 2 horas. Ya que esta estrategia, además de obligarte a llevar un ritmo de estudio bastante rápido para cumplir con el reto de tiempo que te has planteado, puede ser una técnica bastante efectiva a la hora de incentivar a tu cerebro y que logres cumplir con aquellos objetivos que te has planteado en un inicio. Además, puedes agregar ciertas recompensas al finalizar tus sesiones de estudio o tus días completos de estudio, como puede ser salir con tus amigos, ir a entrenar, comer algo que te apetezca, ver un capítulo de tu serie favorita, lo que quieras. Esta asociación señal-recompensa comenzó a ser estudiada en el siglo XX por un científico ruso que se denomina Iván Pavlov, que básicamente tomó un grupo de perros y en repetidas ocasiones comenzó a ofrecerle comida, de forma tal que los perros evidentemente tenían un reflejo de salivación al oler o saborear la comida. Luego incorporó el sonido de una campana, o sea, cuando les mostraba el plato de comida hacía sonar una campana de forma tal que los perros con el tiempo asociaran el sonido de la campana con que les llegaría un plato de comida. ¿Y cuál fue el resultado? Que al transcurrir el tiempo, aún sin la mediación de comida, es decir, aún sin mostrarle comida a los perros, sin poder saborearla o poder olerla, solamente con el hecho de hacer sonar una campana, los perros desarrollaban el reflejo de salivación. Este fenómeno se conoce como condicionamiento clásico y explica de forma muy sencilla cómo aprendemos los seres humanos. Busca entonces que tu cerebro sea capaz de asociar el hecho de estudiar con esa recompensa final que le estamos ofreciendo. Y de forma repetida en el tiempo, tu cerebro aprenderá a sentir ese placer de la recompensa incluso a la hora de estudiar. Pasemos entonces al siguiente punto, que es el hecho de estudiar por intervalos. En este estudio de acá arriba tomaron una muestra de 87 estudiantes de una universidad holandesa y los dividieron en 2 grupos. Un grupo A, en donde los estudiantes estudiaban de forma continua hasta el cansancio y al finalizar con su sesión de estudio tomaban un descanso prolongado hasta que se sintieran bien
para comenzar de nuevo con el estudio. Y un grupo B en donde los estudiantes debían realizar de forma intercalada sesiones de estudio y sesiones de descanso. Los resultados mostraron que el hecho de estudiar de forma continua, sin intervalos de descanso, se asociaba con niveles más altos de fatiga y de distracción y niveles más bajos de motivación y concentración que aquellos estudiantes que intercalaban sus sesiones de estudio y descanso. Aquí nace la famosa técnica Pomodoro, que consiste en intercalar sesiones de estudio de 25 minutos y sesiones de descanso de 5 minutos. Repetir esto por 4 sesiones de 25 y 5 y al finalizar estas 4 sesiones descansamos por 20 minutos. También existe otra alternativa que es el hecho de estudiar por 50 minutos y descansar por 10. Pero lo que quiero que te lleves de la técnica no es el hecho de cuánto estudias y cuánto descansas. Simplemente el punto que necesitas descansar, necesitas intercalar sesiones de descanso entre tus sesiones de estudio y no esperar a estar completamente agobiado y completamente cansado para dejar de estudiar y tomar tu respiro. Pasamos entonces al siguiente punto, que es cuidar el entorno. Y esto la verdad es bastante sencillo de resolver, simplemente manténlo simple. Aquí hay dos razones fundamentales. La primera es que todo lo que esté en tu campo visual que no sea estrictamente necesario simplemente sobra, porque es ruido mental y es un factor más que contribuye al hecho de que te puedas desconcentrar y que no establezcas una sesión de estudio óptima. Además, esta organización te vendrá bien reduciendo la fricción a la hora de iniciar tus sesiones de estudio, porque imagínate decidirte de por fin estudiar, mirar tu escritorio y ver que tienes un montón de cosas, que estás súper regado y que tendrías que recogerlo todo antes de comenzar con tu sesión de estudio. Fatal. Eso le añade a tu cerebro mucha mayor resistencia y hace que el hecho de que comiences a estudiar sea mucho más complicado y sigas scrolleando en tu teléfono. Otra cosa que te recomiendo es el hecho de anticipar todo lo que vas a utilizar durante tu sesión de estudio y tenerlo preparado de antes, ya que en sesiones largas de estudio el hecho de mantener esa inercia que llevas puede ser muy importante para que mantengas una motivación estable y logres estudiar por largo tiempo. Por eso, para mantenernos totalmente fuera de las distracciones, te recomiendo que lo tengas todo preparado. Eso puede evitar que saques un momento a tomar agua, mires tu teléfono, te llegue una notificación y pases 30 minutos en Instagram. Lo cual nos lleva a otro punto muy importante, que es el hecho de evitar estas mismas distracciones. Pon tu móvil en otra habitación, ponlo en no molestar, apágalo en modo avión, no sé, como tú quieras. Pero el punto es exponerte menos a esas tentaciones. Hay personas allá afuera que dicen que tienen muy poca fuerza de voluntad, pero la realidad es que no se trata realmente de fuerza de voluntad o no. Se trata de exponerte o no a esas tentaciones. Como yo no me expongo, como yo no soy susceptible a eso, porque simplemente trato con anticipación de eliminarlas, no necesito hacer uso de esa fuerza de voluntad. Dicho esto, pasamos al próximo punto, y es que tienes que surfear la dificultad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, con el estudio pasa lo mismo que con un juego. Si eres muy bueno en un juego y le pones una dificultad muy baja para ti, evidentemente llegará un punto donde te aburras. Bien, no. Al aumentar esa dificultad va a aumentar proporcionalmente la capacidad mental que debemos dedicarle, por tanto puede que sea mucho más atractivo para nosotros porque llegamos a un punto límite en donde lo disfrutamos al máximo porque el nivel de dificultad y el nivel de competencia que nosotros tenemos en ese juego o en ese estudio, en ese contenido que estamos estudiando, es el idóneo para nosotros. ¿Qué pasa? Que si seguimos aumentando la dificultad llegamos a un determinado límite donde dejamos de disfrutarlo y en cambio nos comenzamos a agobiar. Y ese límite va a depender de dos cosas, de la persona, cada persona tendrá un umbral de dificultad diferente, y del nivel de expertise o qué tan experto seas en ese tema o en ese juego. Y creo que todos somos capaces de entender a qué límite me refiero. Todos hemos estudiado algo y ha llegado a un punto en donde la cabeza se nos va a explotar, donde hemos absorbido demasiada información y donde sentimos que necesitamos parar. Ahora, hasta aquí todo se entiende, pero se hace evidente que si queremos estudiar por largos periodos de tiempo en un mismo día, que es el objetivo de este video, necesito explicarte cómo podemos evitar esta sensación de agobio y continuar con nuestro estudio. Ahora, para ello necesito que te imagines que Elon Musk te llama ahora mismo por teléfono y te dice que para su compañía de cohetes necesita que mejores la aerodinámica del modelo Starship y te cuelga. Si Elon le hace esa misma petición a su director de mecánica, evidentemente lo va a entender. Pero ¿por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia entre él y tú? Pues el conocimiento de base que tienen sobre el tema que Elon les está pidiendo. Pero ahora cambiemos un poco las cosas. En vez de que Elon simplemente te da esa orden, te da una lista inmensa de todo lo que necesitas hacer para cumplir con esa orden. Te dice, mira, primero revisa los planos del cohete, luego entra a esta web y prueba mejores modelos de aerodinámica, luego compara material con la aerodinámica de nuestro cohete y tal. Te da una lista larguísima. Aquí las cosas cambian un poco, ya que si a ti, que no tienes ni idea de aerodinámica de cohetes, de mecánica de cohetes, te desglosan una idea, una tarea lo suficiente
incluso tú que no tienes conocimiento sobre nada de eso, puedes cumplirla. En fin, que lo que quiero que te lleves aquí es, si una tarea o un contenido que estás estudiando es demasiado difícil, es porque no lo has desglosado lo suficiente. Si estás estudiando algo y sientes que te agobia, sientes que no puedes más, sientes que es demasiado difícil para ti, simplemente baja 1 o 2 escalones por debajo. Siempre hay escalones por debajo, ya sea en bibliografía, libros que te puedas encontrar que te expliquen ese mismo concepto, pero mucho más fácil. Escalones por debajo a nivel de concepto, es decir, formas o métodos que te encuentres para explicar mucho más fácil ese mismo contenido. Pero lo que quiero es que vayas a los principios básicos de ese contenido que estás estudiando, que vayas un escalón por debajo. Desglósate ese contenido mucho más y te prometo que podrás mantener un ritmo de estudio estable y que la fatiga mental va a disminuir muchísimo. Repito, si es demasiado difícil es porque no lo has desglosado lo suficiente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y espero haberlo desglosado lo suficiente para que comprendas y puedas aplicar todo esto en aras de mejorar tu desarrollo académico. Un abrazo y nos vemos en el próximo.